Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Común y Corriente. Corriente, pues. Corriente es lo que vamos a mandar para allá, para Brasil, ¿verdad? Qué bonito, pues. Qué lindo, pues. Qué bello. Seguimos, pues. Común y corriente, pues. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar mucho de nuestro bolsillo, del de él en carne propia y de todos los tachirenses que están aquí. De cómo estirar la plata, Vamos a señor. tirar la plata. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ponerlo a prueba o no. Esto sí, ¿Cómo rendirla? ¿Cómo Vamos rendirla? a ver cómo lo ponemos a prueba hoy. Es complicado el programa de hoy, señores, pero bueno, de verdad, estamos muy contentos, como siempre, en Común y Corriente. Resaltamos el talento tachirense y tenemos un gran economista. Pero tenemos algo muy importante que decir primero. También es verdad. Hoy tenemos con nosotros unos nuevos panelistas. De verdad, estamos probando. ¿Estamos qué? Estamos probando. Pero no es panelistas. reciclaje, ¿no? No, unos lo desechamos, otros no. No, Marlon, ya va. Bueno, pero es que la No, verdad- Marlon, pero no convirtamos esto en un problema. pero es que nosotros vivimos el problema. No. Es que si no hay problema, no hay pasión. Bueno, presente primero a nuestro nuevo integrante del panel de Común y Corriente. Nada más y nada menos, hoy tenemos unos panelistas. Presente primero al ingeniero Primero presenta al ingeniero Ernesto, por supuesto. Ernesto Sánchez, Sánchez. oriundo del municipio Uribante. Ay, Pregonero mismo. De la República Boceador, de Independiente de pregonero para el Berlín. mundo, de pregonero para el mundo, bruto. Es más famoso porque tiene más negocios que un cura con 2 iglesias. Tiene muchos negocios, es un hombre exitoso. Y hoy vamos a hablar de economía y también tenemos otro panelista. Conocido Hoy, de muy niño, correcto. ¿no? Sí, yo lo conozco de muy... No. No, De muy pequeño. pensé que lo conocía. De pequeño sí, de pequeño Desde muy sí. pequeño. Bueno, no, para decir tampoco lo que conozco. Pero lo chiquito, va a no. presentar con su nombre artístico o con el. No, él tiene un nombre artístico, le dice No, Masto. ¿Cómo? Masto. Mastodonte. En los bajos fondos, en los bajos fondos. El doctor El Lisandro. doctor Lisandro, claro Méndez. que sí, Lisandro Méndez. Hoy está con nosotros acá. Y hoy tenemos- Representante de Somos Tachirenses. Así es. Es el presidente de la fundación Yo Somos Tachirenses. creo. Yo, ¿Tú crees, Henry? yo creo. Yo creo. 100% creemos. Yo también creo que aquí va a haber un verguero porque cuando hablemos de economía, todo se va a salir de control. Bueno, pero entonces vamos a presentar a nuestro invitado de lujo hoy. Así es. Pero con bombos y platillos. Así es. Hoy, que suene la caja registradora del señor productor. ¿Cómo así? Claro, porque lo que viene son cifras, hermano. Hoy tenemos nada más y nada menos que al licenciado Aldo Contreras, economista más famoso, ha salido en TRT, en todos los noticieros, en noticieros internacionales, a cada rato lo llaman de todos los programas, Eymar cada rato lo llama, y así por el estilo, un gran economista que hoy nos va a dar una versión distinta de qué está pasando en Venezuela en cuanto a economía y cómo vamos a solucionar. Economista, especialista en relaciones económicas internacionales, asesor financiero, creador del Club de Negocios San Cristóbal. Así es. Y nos va a enseñar hoy a ver cómo aguantamos la pena de los venezolanos y los tachirenses, que estamos llevando un poquitico el bulto nada más. Aldo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí Buenas tardes. me imagino que sorprendido un Buenas poquito Y aquí. el aplauso para Aldo, porque... Yo me autoaplaudo. ¿Qué es esto? ¿Cuánta informalidad? Aldo, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, este programa se basa en resaltar todo el talento tachirense y bueno, para nadie es un secreto que tú estás por allí en un ramo que es muy importante en la sociedad venezolana y en el de la tachirense, que es el tema de la economía y cómo manejarse en este mundo tan cambiante. Bueno, la primera pregunta que muchas veces me hacen es que si Venezuela se arregló, ¿no? Esa frase ya, aunque ya no está tan de moda, estuvo Después un del tiempo peo que pegada. Ahora, de Exactamente. Venezuela Premium. Exacta. Bueno, ahí depende, Siga ¿no? metiendo usted con Baldú, ¿no? Pero mira que la Venezuela Premium tiene solamente un 21% de la población, ¿no? Que son quienes ganan de $190 hacia arriba, y 79% de la población económicamente activa, que son unos 11 millones de personas, ganan $50 o menos. Entonces esa es la realidad económica de repente por la que estamos atravesando, porque muchos de los comerciantes, de los empresarios se preguntan qué está pasando, por qué cayeron las ventas 22, 25, hasta 30% en el primer trimestre, y eso es una de las principales razones, ¿no? Que eso es La pérdida del poder adquisitivo.
también tiene un poco de ver que, porque sí, lógicamente la apagada de la lavandería y del secado hace que automáticamente la economía tenga una contracción, hay una contracción económica mundial. Hoy estamos esperando una noticia porque teníamos 48 horas para que el presidente Biden dijera si había default en los Estados Unidos de Norteamérica y pudiera haber una crisis. Hoy se cayó. Entonces, no la economía, sino Biden por allá en una reunión con precisamente la Fuerza Armada. Y esto pone nervioso al mercado porque no se sabe qué pueda pasar. ¿Sería la primera vez que Estados Unidos cae en un default? Sería la primera vez que Estados Unidos cae en default, y el default traería una crisis económica para la economía global, porque una economía como la que hay hoy globalizada haría que hubieran desempleos, que el Bitcoin repuntara, traería consigo una serie de causas y consecuencias y una recesión económica mundial. En Estados Pero Unidos. Una en crisis Estados Unidos y en Europa. ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede allí con esos marcadores económicos estadounidenses que lo que no pasaba en momentos anteriores, en gobiernos anteriores, en administraciones anteriores, que hoy en día es como más... no sé, pienso que el tema económico y la línea de estado de los americanos ha cambiado muchísimo, y hoy en día, en vez de ser un país fortalecido por eso, como que van a la debilidad, como que yo pienso que nosotros estamos entrando en una era de unas nuevas potencias mundiales, ¿no? El BRICS está entrando en escena. Sí, bueno, de algún modo lo que dice Ernesto, las BRICS, también el yuan digital, Facebook, Zuckerberg había hablado de la moneda o criptomoneda Meta, que no se ha concretado. Yo creo que eso va a ser un fracaso. El nuevo orden económico mundial. Meta, ¿no? Sí. Todo esto ha cambiado la forma de hacer negocios, la forma de ver la finanza, porque también es cierto que la economía mundial viene de una pandemia, y esa pandemia pues ha traído consigo inflación en los Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. El caso de Estados Unidos pues había venido cayendo de 8,5 a 5%, pero todavía están allí presentes las consecuencias de haber aumentado el gasto público. Entonces eso es lo que estamos viendo ahora. Biden no tiene la capacidad, tal vez por su edad, tal vez por muchas de las características que debe tener el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, de hacer consenso. Entonces, aunque a otros presidentes le había pasado, el techo de deuda se había aumentado, pero en esta oportunidad el techo de deuda en enero ya estaba en 31.4 billones de dólares, y ayer Kevin McCarthy, que es el presidente republicano del Consejo, de lo que sería la Cámara de Diputados, entonces todavía no le daba el sí, ¿no? Y eso lógicamente en política... La cámara alta, porque hay cámara alta y cámara baja. En la política lo que busca de algún modo es negociar, ¿no? Uno entiende que lo que se busca es la negociación entre republicanos y demócratas, porque pudiera ser muy difícil. Hasta el 5 de junio prácticamente se tiene para dar una respuesta definitiva, porque si no, técnicamente Estados Unidos estaría en default. ¿Qué es el default? Pues es cuando un Estado no tiene la capacidad para hacer frente a las deudas que tiene con sus acreedores. Eso derrumbaría la confianza, el precio del oro subiría, el precio del Bitcoin subiría, pero la catástrofe económica mundial, se vendrían abajo todas las monedas latinoamericanas que dependen del dólar, se depreciarían. La de nosotros ya no puede llegar más abajo, pero... Bueno, si a la de nosotros le sumamos los 14 ceros que tiene la moneda... Aldo, pero en ese caso entonces falta de políticas en Estados Unidos, falta de que el presidente tenga el carácter para manejarlo. Sí, de algún modo a Biden lo ven como un presidente blando, como un presidente que permitió que Rusia invadiese Ucrania, como un presidente que no logra consensos, como una persona mayor. Es que él dejó el ejército tirado. Nosotros, bueno, uno que le gusta estudiar un poco eso, sabemos que él lo manda allí. O sea, él es una persona que yo creo que hasta sufre de descontrol de su memoria, se va de los tiempos y todo eso. Lo hemos visto en varios actos. Pero hay algo importante que denotar. Con la visa, ¿no? Hay algo, ya me venció. Hay algo que es importante que denotar. ¿Qué sucede? A mí que me gusta ver documentales de todas esas cosas y las noticias y eso. En los Estados Unidos hay una cosa que es el que viene a gobernar, y otra la política de Estado. La política de Estado es que se programan durante 15, 20 años y que de ahí no se pueden salir, pero vemos que durante este tiempo de gobernabilidad de los nuevos presidentes y todo eso, no se ha respetado esa política de Estado. Entonces por eso es que van al fracaso, tanto en lo económico como en muchas decisiones mundiales que se han tomado, que bueno, que para nadie es un secreto que han tenido fracasos, tanto en las guerras y todo ese tipo de cosas. Claro, y todo suma. En la pandemia vino a acabar con muchas empresas, así como pasó en el Claro, caso pero venezolano. ellos ya venían con un problema grande, interno. Se están ¿verdad? convirtiendo en un país bananero. Exactamente. Popularmente dicho. Exactamente. Ahora una pregunta, Aldo.
a esa gente que no comprende mucho el problema económico, el tema del PIB, el tema de la finanza, de todo ese tipo de cosas, en realidad, ¿qué cree Aldo que va a pasar en el mundo internacional con el tema guerra de Ucrania? Que eso trae una cola durante... Si allá pasa algo, aquí pasa en 6 meses que se empieza a sentir el coletazo. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? Cortico, ¿sí se va a solucionar el tema del tema de la caída de esto? ¿O tú crees que no va a caer en default? O sea, en la consecuencia del público que nos está escuchando, ¿cuál es tu visión de ese problema? Hablándolo en términos populares de nosotros. Sí, no, yo considero que Estados Unidos no va a caer en default, el Congreso va a terminar salvando al presidente Biden, pero los próximos años serán años de poco gasto público y eso quiere decir que si crece poco el gasto público, pues el dinero que tal vez viene para algunos gastos en otros países e ingresos en otros países va a estar reducido porque el Congreso le pedía un aumento del gasto público máximo del 1% al año. Entonces esa es una realidad. Ahora mucha gente se pregunta que si es posible desdolarizar la economía, porque ahora todos hablan de derrocar al dólar. Claro, pero tal vez no el dólar en Venezuela internamente para comprar un pan, un agua mineral, sino la dolarización en el comercio internacional. Es decir, si vamos a traer un contenedor de estos potes o de los micrófonos o de las mesas, no pagarlo con dólares, sino pagarlos tal vez con Bitcoin o con yuan digital o con euro. La propuesta de BRICS, que es una moneda de ese grupo como tal. Pero todavía estamos lejos de eso porque aunque las BRICS representan más del 60% del Producto Interno Bruto Mundial, la realidad es que Estados Unidos tiene el 80% de las transacciones, o no Estados Unidos, el mundo tiene el 80% de las transacciones en divisa. Yuan digital apenas es el 2%. Entonces, si el euro tendrá cerca del 3-4% y eso porque tiene 27 países asociados a la zona económica del euro. Pero recordemos que bueno, la primera economía es Estados Unidos, la segunda China y la tercera Alemania. Entonces Alemania, aunque está en la tercera posición, pues todavía no termina porque en Europa se reparte mucho la cuota entre Holanda, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, que son países, Suiza, que tienen unas economías desarrolladas. Entonces todavía hace falta mucho como para derrocar al dólar o para que se instaure el Bitcoin o para que pase lo que está pasando en El Salvador con Bukele. Aunque la economía está cambiando y las finanzas se han descentralizado, lo cierto es que hay muy poca información, porque tal vez nosotros vimos geografía, química, matemática en el colegio, pero nunca nos enseñaron economía y finanzas. Entonces eso pasa en Latinoamérica, que es un país subdesarrollado, pero también pasa en los países desarrollados. Entonces hace falta todavía una política económica mundial que vaya orientada a que los ciudadanos puedan entender de economía, de finanzas, de wallet, de pagar con códigos QR, de ahorrar, de invertir. Bukele cada vez que puede y que se presenta la baja, compra Bitcoin y le está enseñando a su gente a trabajar con ellos. ¿Qué nos puede traer eso de ventaja a nosotros los que ya compramos, pues, por ejemplo? Sí, el tema está en la volatilidad del precio del Bitcoin. De Bitcoin, ¿no? Ya compramos, dijo. Ya compramos, bueno. Está guardado. Siguiendo los consejos de a poquito. Pero ayer un economista australiano que es muy importante en el área de las criptomonedas asistió a una reunión con el presidente Nayib Bukele y pues llegaron a un acuerdo de asesoría en donde este economista va a estar acompañando a El Salvador. Sin embargo, el tema es en la fijación de precios, en la estructura de precios, porque cuando tienes una volatilidad de $68,000 el Bitcoin hace un tiempo, hace 18 o 20 meses, y ahora tienes un Bitcoin sobre los $20,000, $22,000. 28,000. 28. No, volvió a bajar. 27, 28 esta semana. Exactamente. Entonces, ¿cómo fijas un precio, no? ¿Cómo dices, bueno, te voy a vender un container en 2 Bitcoin o te lo voy a vender en 2.5? Porque al final la moneda de referencia base sigue siempre siendo el dólar norteamericano. De hecho, las facturas pro forma para Binance y para dólares. Esa es la realidad. Sí, entonces, claro. Mientras esa siga estando allí, pues el Bitcoin todavía tiene una forma difícil. Muchos países, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Norteamericana, porque creen en los sistemas de centralización o de Banco Central, pues le van haciendo la guerra al Bitcoin y van emitiendo declaraciones que permitan que el precio caiga. Se están caiga. apropiando de la teoría teoría blockchain, sí, la seguridad de blockchain como tal, para ellos implementarlo, pero ellos regulando la moneda, no con la libertad que tiene el Bitcoin, porque es la filosofía principal del Bitcoin. Entonces eso lo que pasa es que ahí no tienen cómo controlarlo. Claro. Pero no hay manera. Péguese un poquito más. Sí, le puede salir de las manos. Por eso están en este momento, hay muchos bancos centrales de muchos países trabajando en eso. Trabajando en tener su propia moneda digital. Claro, ahora una cosa, Aldo. Tema Venezuela, entremos aquí.
Vámonos para donde nos duele. Vámonos Para la casa, para el patio. A Tema los que nos Venezuela. siguen mamando y loco. Tema Venezuela. Empecemos de atrás hacia adelante. Tenemos la posibilidad nosotros, los venezolanos, con cualquier gobierno, de levantar la economía venezolana en corto tiempo o es a largo plazo. Bueno, Tomando las políticas económicas ideales para el momento, no las que represente un partido ni el que esté allá gobernando. las políticas económicas ideales y la tendencia sea cual sea, centro derecha, centro izquierda, izquierda, pero al final el modelo que nos demuestra crecimiento económico, riqueza y prosperidad es el libre juego de la oferta y la Capitalismo. demanda. Sea capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, Pero háblelo capitalismo claro, de mercado. Capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo salvaje Yo se tal- los tal- dije. Se los dije, chicos. Pero el liberalismo económico o el libre juego de la oferta y la demanda, donde haya una economía abierta, donde podamos exportar, donde los tributos no nos asfixien, porque pagar unos tributos municipales con un socio del 3, del 4, del 5%, un IGTF del 3, un IVA del 16, un impuesto a la Oficina Nacional Antidrogas, al OCT, es una carga tributaria un que 10, no permite. un 12 del negocio completo. Es de la utilidad bruta entonces y de la utilidad neta, eso hace que no permitamos, nosotros no podamos producir bajo economías de escala. Entonces por eso es que nosotros tenemos esa distorsión de precios en donde una hamburguesa de repente en Venezuela cuesta $10, pero esa misma hamburguesa en otra economía de Latinoamérica puede costar $6 o $5. Entonces eso se puede. Ahora bien, la pregunta es, Henry, si ¿cómo sacamos el país adelante? Sí, porque nosotros agraciadamente tenemos una economía diversificada donde nosotros podemos desarrollar las tierras, podemos desarrollar el agro, pero también podemos desarrollar el turismo. También tenemos coltán, oro, petróleo, bauxita, Mucha riqueza, mucha riqueza. diamante, Agua. carbón. El Entonces, turismo, por ser un ingreso permeable, permite que todos reciban de eso. O sea, cualquier persona que saque en un evento unos pastelitos va a recibir de ese evento y ese dinero no va a una sola persona, como en el caso del petróleo para Venezuela, sino que todos podemos recibir de esas entradas de la gente que viene. Pero lo que yo sí creo es que dejamos, Lisandro, de ser un país petrolero. O sea, ya Venezuela no es un país ya no. petrolero. Rentista en petróleo. No, Petróleo. porque nosotros estamos, a pesar de que, por ejemplo, ahora Chevron ha aumentado la producción en 50.000 barriles al día, nosotros estamos en unos 700.000 barriles de petróleo. Hoy deberíamos estar en 6 millones. Entonces, con esa realidad y el costo de reinversión, de levantar PDVSA, de comprar taladros nuevos, de hacer refinería, es un costo financiero muy alto. También Pero- el que venga hereda una deuda interna y externa de más de Sí. 220.000 millones de dólares. Sí, Entonces, pero eso es un gran asesores, reto también. asesores de petroleros, habiendo una apertura petrolera en Venezuela como debe de ser, en 3 años nosotros estamos en esos 6 millones. Pero abriéndose por completo. Sí, ¿no? O pero sea, la con realidad inversión total económica extranjera. es que la demanda de petróleo empieza a bajar porque las economías empiezan a ser más verdes, las economías empiezan a Tema tener de carros drogas. eléctricos. Creo que en Noruega, energía eólica. en Noruega creo que es que los carros hasta el 2025 pueden vender carros a gasolina. En Europa a gasolina. están Y legislando 2030 en Europa. para bajar la huella de ya carbono. viene enteramente eléctrica. ya Pero no nunca viene- vamos a dejar de No, ser dependientes. consumir petróleo jamás. Pero Los hay, cauchos, pero hay algo importante. el aceite. Sí, por ejemplo, yo fui a Madrid el año pasado y la mayoría de carros eléctricos, o híbridos. Híbridos. Pero la tendencia es hacia panel solar, hacia Claro. energía eólica, hacia reciclaje del plástico, hacia envases que contribuyan con el medio ambiente. Las empresas ahora que quieren cotizar en bolsa tienen que tener una certificación de caer o bajar la huella de carbono. Entonces, ¿cómo estamos haciendo la sostenibilidad? Eso es lo más Y sostenible. todo eso hace que la dependencia del petróleo vaya en caída porque le estamos sacando, lógicamente, a la madre tierra pues el corazón, y eso estaba haciendo lo que estamos viviendo en los últimos días con el cambio climático, que hace que en la mañana de hoy, por ejemplo, hace frío y en la tarde luego hace un sol de una temperatura Antier, que en los Antes andinos de nunca ayer en habíamos Barinas, visto. el lunes en Barinas cayó el agua que cae en un mes, en 3 horas. 173 milímetros, o sea, un Sí, número claro, así la vía del páramo exacerbado. tiene más derrumbes que cualquier año anterior. No, es los ciclos que va pasando la Tierra también, ¿no? Aparte del calentamiento Sí, global. pero se han intensificado por esa misma contaminación, la tala de árboles, cualquier cosa que... Ahora, Aldo, una pregunta. ¿Qué debe hacer el comerciante venezolano para aguantar esto que está sucediendo en el país? Lo primero Corto, es corto. entender, sí, lo primero es entender que el 2023 no es un año para tener ni siquiera utilidad en los negocios. El 2023 lo fue
paradójicamente el 2020, el 2021 y el 2022 con una economía en pandemia. El tamaño de la economía de Venezuela de este año puede ser de 70.000 millones de dólares y de hace 10 años era de 500.000 millones de dólares. Entonces, con una economía del tamaño de Bogotá o del tamaño de Medellín, no, en toda Venezuela, en 24 estados con 30 millones de habitantes, hace que el Producto Interno Bruto per cápita pueda ser de unos $2.000 al año. Dividamos $2.000 entre 12 meses. Ahí usted sabe que el consumo, el Estado no activa los créditos, el Estado no activa las tarjetas de crédito, tiene un encaje legal del 73%. Entonces el empresariado tiene que entender que ofertas, promociones, descuentos, rebaja, fidelización del cliente, porque lo que tienes que vender barato, no vender a pérdida, pero vender para por lo menos mantener el punto de equilibrio y cuidado si hay utilidad o rentabilidad que permita de algún modo pasar el 2023 y llegar a un 2024 que va a tener un aire completamente distinto. Eso mismo se decía en el 2022. Aquí hay dos cabezas moviendo, me están volviendo loco a muchos. Hamburguesa barata, almuerzo barato, pizza barata, pollo barato y... Todo barato, todo barato. Se quedaron por fuera los que barato, ¿no? Lo dejaron por fuera. ¿Qué pasó con ellos? Como la chica que pare 3, ¿no? Hicieron publicidad, gastaron todo y no pudieron entrar. No. Pero es un problema que tienen con unos papeles. Ya yo me enteré de eso. No van tampoco. ¿Cómo? No van tampoco. Bueno, no, no nos metamos en algo Aldo, profundo. Bueno, ahora ya en 2022 Aldo, en 2022 se hablaba lo mismo. Aguantemos el 2022, que el 2023 es un año de crecimiento. ¿Qué pasó entonces? Claro, lo que sucede es que el año 2022 fue un año de mayor flujo de caja para las empresas, de mayor rentabilidad, de sucursales, de posicionamiento, pero el 2023 viene con la realidad de nuevos actores en la oferta. Y la demanda, en economía se dice que la demanda se hace inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una recesión económica mundial. Venezuela pasó a ser una economía como la nicaragüense, como la costarricense, como la hondureña, como la colombiana, que vive de las remesas, y las remesas el año pasado fueron de 4.500 millones de dólares. Este año van a ser de unos 2.800 millones de dólares. Entonces, los de afuera también están teniendo aumento de servicios públicos, inflación, aumento de alquileres. El tema guerra afecta a la economía de Europa, de Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Es más, tengo entendido que el tema del aceite y un poco de cosas que nosotros ignoramos los produce Ucrania. Es que ellos son el silo del mundo. Por eso Ucrania y Rusia son el silo del mundo. Ahorita lo que son no sabía que producían tanto grano. Sí, pero sigamos aquí en el Táchira de San Cristóbal. Ahora, Aldo, cambiando un poquito de aires. ¿Qué espera para Aldo, para ti? ¿Cuál es tu norte? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, de algún modo hemos desarrollado, de algún modo tengo el monopolio económico porque no hay otros colegas que de algún modo se vislumbren en el área. Entonces hemos venido desarrollando soluciones para los emprendedores. En la pandemia creamos el primer y único club de negocios en Venezuela. En el club unimos emprendedores con inversionistas de todas las posibilidades que existan. Es decir, puede venir un inversionista que tiene $50.000 y se puede asociar con un emprendedor o con 5.000 o con 500 que tenga una idea de negocio, pero que tenga un plan de negocio. Conectar gente tipo Shark Tank, lo que hace Shark Tank. Le salió competencia. Perdón, era una escuela de negocios, lo que hubo hace años aquí. Hubo una escuela de negocios, ahora están haciendo otro. Pero en el club de negocios hacemos cosas interesantes, inversiones, asesoría. Buscamos crear un club físico que sea como los clubes que ya existen, pero que aquí la gente venga a hacer plata, que exista un coworking, que podamos hacer ruedas de negocio y crecer, porque bueno, juntos crecemos más rápido que individualmente. Aldo, sabes que yo veo ahí algo importante, por respeto a esas personas que yo he visto, no voy a decir el nombre, pero a mí me ha llamado mucho la atención y curiosidad de gente que da charlas y da consejos de negocios y nunca han tenido un negocio y nunca han tenido empleados
nunca han hecho una compañía. No han vivido la realidad. No han vivido la realidad. No, y no lo digo por ti, porque tú te preparaste para ser economista y todo eso. No, y he tenido negocios y los he quebrado y, claro. y tengo... Y bueno, no, pero escúchame, llevado. pero tú te preparaste en un área, así no lo hayas tenido en el negocio. Tú te preparaste en un área. Pero yo conozco personas, amigos en común, este señor y yo, que yo los veía y decía, pero no, que estamos dando una charla de crecimiento, de emprendimiento y yo no sé qué, y de los negocios. No han tenido ni una bodega. Y no se prepararon para eso. Yo decía, pero ¿esto cómo es? Y enseñándole a la gente. Yo digo, por eso es que nosotros estamos enfocados en una situación que no mejora la realidad económica de las personas. Porque ¿quiénes son las personas que deben dar una charla o deben dar un tema de motivación o cualquier tipo de cosa que tenga que ver con la economía? O los que se prepararon en esa materia o los que tienen la experiencia. No hay otra. Los que llevamos. Verga. Modestia ¿Qué dice por algo? cara. Mire, Está ahí hay guardado algo en importante, Bitcoin. Henry, Por razón que está guardado en Bitcoin. Sí. No. que- Ya que- quebramos de preso. que pasó en la pandemia... Ese otro pe- que pasó en la pandemia en la tierra de ustedes, ¿no? Y sucede que la pandemia dejó crecer como que el trading nos hacía millonarios y entonces veíamos a los influencers en Ferraris, en Lamborghinis, en viajes en la Torre Alquilado. Eiffel, con relojes de oro y eso Todo vendía chino. que nosotros con una inversión de $1,000 podíamos en la bolsa de valores o en el mercado de valores haciendo trading, convirtiéndonos en traders profesionales, en hacer unas cantidades de dinero que era completamente falsa. Y eso creó una serie de esquemas Ponzi en donde en la grita se creó un esquema Ponzi que se llama Harrods, que se llevó más de $8 millones. Ahorita, la semana pasada, hubo alguien que les llevó también a los ferieros por ahí $2 millones. Entonces, la ignorancia financiera y la poca cultura financiera que muchas veces está arraigada, si en Caracas es difícil, que de algún modo es la capital y tiene muchas más opciones, ahora nosotros en la provincia y el estado más lejos de Caracas no nos formamos muchas veces en la finanza. Entonces la cantidad de esquemas Ponzi como Plantas versus Zombies, como Axie Infinity, hubo uno que se llamó la generación Zoe en Argentina, dado por un pastor evangélico, Leonardo Cositorto. Entonces todo eso ha llevado a que una cantidad de gente que las 3 lochas que había ahorrado en el 2020 y en el 2021, 2.000, 5.000 familias que tenían ahí para cambiar de carro, para irse de viaje, para ver si hacían un emprendimiento, lo colocaron en estos esquemas Ponzi, los pelaron, los dejaron limpiecitos y entonces eso hace que eso se vaya también colocando como de moda. Entonces todo el mundo era trader, todo el mundo daba cursos de bolsa de valores. Claro. Entonces hay que tener también cuidado cuando uno va a invertir, cómo va a invertir y dónde va a invertir. Hay una cosa importante, explícale a esa gente que no está allá qué es un esquema Ponzi. Bueno, un esquema Ponzi fue creado... Sencillo. Por un italiano que se llama Cortico, Carlo Ponzi, ¿no? Porque muchas veces la gente le busca, Claro. pero ¿por qué Ponzi? No, es el apellido de un italiano Como un que fue el cometa, que lo este inventó. robó la plata de todo, entonces Exactamente. llegó y... Y bueno, creando precisamente una red de mercadeo en donde yo voy metiendo y afiliando personas y les prometo unas rentabilidades falsas. Entonces es una pirámide y los de abajo financian a los de arriba, pero llega un momento que cuando deja de entrar la cantidad de gente abajo en la pirámide, pues la pirámide se cae y entonces ahí se va la gente con la platica. Conocemos de brokers rusos que se llevaron $20 millones. Hay series en Netflix de un chamo en Asia que desapareció un broker con $9 millones. Y así hay una cantidad de estafas a nivel mundial. El exchange, ¿cómo es que se llama? El FTX. Ahorita recientemente, Bueno, 200 millones Yo de tengo un dólares. amigo mío que llegó y me dijo, jefe, ¿cuánto está dispuesto a perder? Y yo no, ni le metí en la cabeza, ¿saben? No, pues vamos a meter un negocio que yo nunca me meto en eso, que son tanto dinero y tal. Yo, bueno, vamos a echarle bola. No, eso es seguro. Después que no se dio el negocio y se perdió la plata, dijo, yo le dije que cuánto estaba dispuesto a perder. Ese fue el gancho. Ahora, Aldo, hablemos de la frontera. Bueno, La apertura de la frontera. ¿Qué pasó con la apertura de la frontera donde se nos dijo que iba a ser un impulso para el Táchira, un impulso para inclusive Venezuela? ¿Y cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que como Venezuela y el Táchira, pero principalmente que es el que está al lado de Cúcuta, norte de Santander, no tiene mucho para producir ni mucho para ofrecer.
hacen tenemos falta. agricultura, pero más bien Sí. nos están dañando de allá para acá. Tenemos se la están agricultura, trayendo todo, pero no entonces la están tenemos dañando el campo tachirense. Industrializada. No la tenemos industrializada y Oye, eso hace es una que la mano de competencia obra- desleal porque nosotros no tenemos semillas nuevas, no tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a crédito para los fertilizantes. Entonces una semilla de nosotros produce una papa, produce 5 papas. En cambio una colombiana, una papa produce 20 papas. Aparte el colombiano le dan crédito, aparte el colombiano le financia los fertilizantes y aparte el colombiano la vende más cara porque la están mandando para acá para Venezuela. Entonces ellos tienen Camiones No, nuevos, y tienen aparte- gasoil, y tienen aparte- todo. y aparte con Nosotros el aquí no. con el respeto de los colombianos honestos, como los venezolanos honestos. Aparte esa lavandería tan grande que para nadie es un secreto el tema Bueno. que se pasa allá, entonces pues ellos pueden vender a pérdida. Lo único que necesitan es echar a La lavar pérdida eso. tienen es el campo venezolano. En realidad ahorita no Sí. es nuestro, ahorita en este momento sí nada es negocio de sembrar, nada. Prácticamente nada. ¿Qué dice Aldo? Porque está entrando Sí. todos los rubros. Antes era solo la papa. Ahora Hay es una casi realidad, todo. hoy salió un señor hablando de tomates, de Ajá. unos tomates que le Mérida. devolvieron y entonces eso es una realidad, pero también lo cierto es que no tenemos créditos, como dice Ernesto, no tenemos casas de cambio en la frontera, no tenemos unas vías que puedan representar una ventaja competitiva para atraer al colombiano, para hacer turismo, no tenemos unos aeropuertos que puedan competir y adicionalmente a eso pues no tenemos una oferta exportable identificada porque durante los 7 años del cierre de la frontera, más que Venezuela salió de la Comunidad Andina de Naciones, más los cierres anteriores, más las peleas diplomáticas, entonces el gobierno regional hablaba de que íbamos a intercambiar unos 1.500 millones de dólares, la realidad es que vamos en apenas 71 millones de dólares en un cuatrimestre, eso quiere decir que el año pudiera cerrar unos 200 millones de dólares, 200 millones de ¿Para dólares. nosotros o del intercambio total? El intercambio comercial total. en donde Colombia exporta 89% por a eso, Venezuela para y nosotros el 11%. O sea, de nada esos más. 71, el 89% de Colombia. O sea, Claro, 60 y pico exactamente. millones de Colombia, nosotros apenas 10. Esa es la en eso en los realidad. primeros 4 meses. Entonces no tenemos, y adicionalmente a eso no hay asesoría técnica, capacitación ni la facilidad. Nosotros vamos a sacar un permiso para exportar esta agua y entonces tenemos que demorar 400 días, 500 días. Y todos en Caracas. Si burocratizados, si no pagamos Sí. en el CPE, el Código de Registro Sanitario, la etiqueta, el CENCAMER. Entonces, como no se desburocratiza, precisamente la posibilidad de exportar, pues la gente no lo ve, entonces lo que hacemos es importar y nos hemos convertido toda la vida en una economía de puertos, entonces quienes están trabajando tal vez en el cacao o en el aceite de palma no tienen el financiamiento necesario, la asesoría, Hay no un se les movimiento facilita. interesante en bailadores con rosas. Vamos a ver. Eso este año Hay- debería... han El llevado unos cacao, el aguacates. cacao que se produce en las islas de nosotros, prefieren vendérselo a los italianos, que ellos tienen todo el mecanismo. proceso y el mecanismo para llevárselo y lo pagan mejor que vendérselo a Savoy, por ejemplo. Es una realidad y es una realidad que tiene la economía porque la economía está asfixiada. Nosotros tenemos ya casi 4 años sin créditos que puedan representar. Hoy una persona común y corriente pues, le daña la nevera y tendría que dejar su nevera dañada porque en cualquier país del mundo pues lo que nosotros decimos un tarjetazo y listo, me voy a cualquiera de la venta de electrodomésticos de la ciudad, pago una nevera que cueste $500 En 36 48 meses, 36 cuotas, como cuando usted va a Cúcuta que uno se va a comer un helado y le preguntan a cuántas cuotas lo va a pagar, aunque parezca, entonces ya uno como que ha perdido hasta uno no cree que eso existe, ya es como algo extraño para el le hace venezolano. unos ruidos, le hace unos ruidos. Entonces no tenemos una tarjeta de crédito, no hay créditos de ningún tipo, el credinómina, y eso complica claramente la No, si hay economía. tarjeta de crédito, con un bolívar de límite. Sí. ¿Va a seguir usted con ese Y la problema? exportación, Pero qué pedo con eso. prácticamente de lo binacional que llamamos es más de allá para acá que de aquí para allá. Claro. porque no tenemos- Ahora, Aldo, aquí tenemos una pregunta. ¿De qué trata las neuroventas? Bueno, ayer estábamos en un curso por allá en el Colegio de Abogados conversando sobre neuroventas, ¿no? Neuroventas es una teoría científica nueva, relativamente, que Jürgen Klarik, un autor de un bestseller que se llama Véndele a la mente, no a la gente, habla precisamente de cómo existe un lenguaje diferenciado para vender, cuáles son los botones del cerebro que tenemos que activar, por qué al cerebro siempre le gusta promociones y en donde esas promociones estén asociadas al número 3, 3x2 o 3 productos unidos, más que de repente el 50% o el 30%, cómo la mente humana y cómo el cerebro
va a comprar, que el 85% de las decisiones de compra son inconscientes, cómo hablarle a la mujer, cómo activar el cerebro rectil, neurocortés del hombre. Esto es un estudio. Obvio. Sí, eso Obvio, es obvio. una teoría ¿Cómo hablas de científica. El Jurgen Clary duró como 10 años. Hermano, en eso. eso es un curso muy extenso. No, Sí, entenderla sí, sí. es lo que es extenso. Tanto que la ¿Cómo mujer hablas? tiene Con sensores, con cascos sensoriales donde se veía que le decías algo a la persona y él se veía Reaccionaba. Tanto que la mujer, Aldo, La mujer tiene 14.000 palabras y los hombres nosotros tenemos 8.000, pero las mujeres tienen, sobre todo guardan 13.000 palabras para de entre las 7 y las 8 de la noche cuando usted llega al trabajo. No. Pero cuando usted llega al trabajo y la mujer habla, entonces solamente dice sí, porque ya le quedan 5 palabras más. Aldo, ¿eres casado? Sí. ¿Con chamos? Sí, Aranza de 7 años y Franco de 3 ¿Vives meses. con tu esposa? Sí. Qué bueno lo de los niños. ¿A partir de qué edad se empieza o se puede decirle a los chavos, mire, vamos a empezar a ahorrar para un negocio, vamos a meterlos en ese mundo? Mira, si tienes 2 hijos, de repente en casa hay que hacer un ejercicio interesante. Yo lo hice con mis sobrinos hace 2 o 3 años que fui a visitarlos en Bélgica, que allá viven desde hace 7 años. Ni entenderán esta verga aquí. No. Pero verguero. nosotros le hicimos 3 cuentas, ¿no? Digamos 3 lugares o 3 potecitos donde Depósito. meter el dinero. Entonces uno era gasto, uno era ahorro y uno era inversión. Entonces tú podías agarrar de repente 50 euros y se los dabas a un chamo y 50 euros al otro y ellos decidían cómo distribuían. Les explicaban qué es ahorro, les explicabas qué es gasto y les explicabas qué es inversión. Que la inversión crece porque genera una rentabilidad, que el ahorro es para usarlo en algo futuro y que el gasto se lo podían usar en gomitas, caramelos, en McDonald's, en chocolates, en lo que ellos quisieran. ¿Qué pasa? Al principio pues ambos tal vez lo van a dejar muy poco a la inversión, pero uno de los hermanos tal vez siempre entiende un poco más el concepto, coloca más en la inversión, le multiplicamos el dinero y luego ellos por asociación o por comparación empiezan a entender los conceptos financieros, ¿no? Entonces es un ejercicio que uno puede hacer en casa. Hemos hecho 3 veces, he dictado finanzas para adolescentes y a diferencia de tal vez los chamos que fuimos nosotros, que yo siempre digo que uno era muy tonto, porque uno vino a entender muchas cosas tal vez a los 14, a los 15, a los 17, cosas que hoy estos chamos entienden a los 7, a los 5, a los 8 años. Hoy los hijos de nosotros hablan de pesos, bolívares, dólares, criptomonedas, entienden, saben qué es la bolsa de valores, saben qué es una criptomoneda, saben qué es inversión, pero nosotros no teníamos ni idea de qué Solo era bolívares. invertir. Solo bolívares. Sí. Más no para existía. el cochinito. Sí, una alcancía que le daban a uno en el Banco de Cochinito Venezuela. y a la que viene con el logo del banco. Algo parecido a usted, pero era rosado. Pero era cochito, pero era para ahorrar. Por eso, pero en ese caso, Si entonces quieren esta plata aquí, papá, oye, yo no, pero Aldo, Aquí hay. Aldo, una pregunta ahí personal. ¿Te ves en un tiempo, en un emprendimiento diferente a que tenga que ver solo el tema económico, sino en otros ámbitos que, bueno, valga la redundancia, tiene que ver con el tema económico, pero no en tu estudio? ¿Y algún día te has interesado por estar en un organismo público para ayudar a mucha gente con ese conocimiento que tienes? Bueno, acompañamos a la gobernadora Lady Gómez en la Lotería del Táchira. Tuve la oportunidad de ser gerente de productos del Kino Táchira durante un año. Aprendí muchísimo, conocí la administración pública en un momento 2017 y 2.800.000% de hiperinflación, una situación muy complicada para el país. Algo es testigo de todo lo que sufrimos los venezolanos aquí en los tachirenses. Algo es testigo. No, pero hablo en tu rama. Sí, bueno, estuve ahí relacionado. No, Me pero, gustaría más, obviamente, en el Banco Central o en el Ministerio de Finanzas, donde uno pueda generar ideas, compromisos y políticas públicas para que el crecimiento y el desarrollo económico llegue al Táchira. He generado algunos emprendimientos, tal vez no he decidido bien los socios, entonces muchos negocios no se han desarrollado, pero viví 2018 en Argentina, la crisis me llevó a migrar. En ese momento Aranza tenía 2 años y un día que mi esposa duró 14 horas para comprar un paquete de pañales, dije, nos vamos porque es imposible que uno pueda durar 14 horas para comprar un paquete de ¿Cómo fue esa pañales. experiencia en Argentina? ¿Cómo te fue? No, en Argentina financieramente nos fue muy bien, pero adaptarnos fue bastante complicado porque el tema de la cultura, de la idiosincrasia, Argentina es un país en el que la gente cree poco en Dios, va mucho al psicólogo, hay demasiada presencia de droga y de tal vez cosas que nosotros en esta provincia, en este No pueblo estamos maravilloso acostumbrados. que se llama San Cristóbal, en esa ciudad perfecta,
nosotros no tenemos y que nosotros tenemos una cultura todavía muy provincial. Ahora una cosa, Aldo. Tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es cómo puede la gente acceder a un asesoramiento tuyo para que lo dejes aquí en las cámaras, cómo puede la gente llegar, tu número de teléfono, tus redes sociales, todo ese tipo de cosas, para que se conecten en esa escuela de negocios. ¿Es? El club de negocios. El club de negocios. Aldo, acuérdate de las promociones, ¿no? En ese Son club 3 de... inscritos y paga uno solo. Pero con usted van los 3 en uno solo. Porque la promoción ahorita hay que hacer de 3. Bueno, el doctor está entrando en ese club, ¿no? Se aprendió 6 por medio docena. Se aprendió el número 3. Aprendió neuroventas hoy. Aprendió. ¿Cómo podría esa gente llegar a ti, Aldo? No, mira, muchas veces ayudábamos. Aquí hemos ido hasta los barrios muchas veces a dictar emprendimiento en la comunidad gratis. El conocimiento pues está ahí disponible. Uno puede ir con las ONG. El año pasado pude ir a lugares como La Victoria, pude ir al Nula a conversar, porque allá tenemos realidades. Allá la realidad es o emprendes, pero te llega el cotero y te pone una tasa de interés del 20% mensual, y entonces esa es la forma de reclutarte después para los grupos armados. O tienes información financiera para no llegar ahí, poder desarrollar tu unidad productiva en torno al cacao, en torno al ganado, en torno al queso, en torno a la finca. Entonces lo hemos hecho. Ahora también, ya cuando pues claramente vienen las empresas, pues cada quien viene con una necesidad distinta. Hay quien viene por un plan de negocios, por asesoría financiera, por un estudio de factibilidad. En @AldoPisoContrerasS le ayudamos, por allí nos contactan, y la idea siempre es sumar. A veces me escriben: Aldo, mira, de verdad no tengo plata, pero tengo esta idea de negocio. Entonces no importa, porque tal vez 3 días antes alguien escribió: Aldo, tengo $3,000, estoy en Chile, me quiero devolver. Entonces los unimos, de repente se unen, abren una heladería, abren un bodegón, abren... Y ahí vamos pegados. Yo tengo idea. Algo. Exactamente. Pero, Aldo, yo sí Pero no es tener la idea, es tenerla en un plan de negocio escrito. Claro, Yo sí le voy a Exacto. decir una cosa. No se vuelva a equivocar con los socios. ¿Yo? Aldo no ha sido socio. No, pero que él dice que hablamos afuera, los dos. Va a meterse en un socio, en socio con No, Aldo. que ¿Lo van a no. joder? Yo. No me van a recomendar a mí. ¿Cuánto fue que dijo? Ese está guardado Aldo, Bitcoin. una última No, pregunta, papi, no sé si hay más tiempo. No, vamos. Nos vamos. Ah. Para enseñarle a la gente, ¿qué es un asesor financiero? Rapidito. Un asesor financiero es la persona que te guía a estructurar tus gastos. Te podemos asesorar en asesoría financiera personal. Mucha gente ni siquiera mide lo que tiene, cuánto le ingresa. Mucha gente no tiene ni la menor idea cuánto entró el mes pasado, cuánto gastó, cuánto compró. Lo mismo en las empresas. Participamos en la estrategia de negocios, hacemos el flujo de caja, le ayudamos en el crecimiento del negocio, en las ideas. Y un asesor financiero también le puede estructurar un plan de inversión. Tal vez usted tiene ya unos negocios que están desarrollados, pero quiere diversificar. Entonces quiere colocar dinero en la bolsa de valores, en otras formas de negocio, quiere colocar en una póliza de vida. Hay muchas formas en ETF, hay muchas formas de inversión. Antes de irte, esto es necesario, Henry. Nosotros en Común y Corriente tenemos que dejar un mensaje para la gente que nos ve. Aldo, ¿cuál es el consejo para la gente de a pie, para la gente que está afuera, luchando por sobrevivir con esta economía tan cambiante? Bueno, el consejo es que primero no hagan currículos. Sí, lo primero que debemos hacer es planes de negocio y repartir planes de negocio en vez de empezar a hacer currículos. Que la educación formal tiene que cambiar hacia el emprendimiento. Que antes de emigrar hay que por lo menos arriesgarse en la patria y de poder decir, bueno, como no pude aquí, voy a otro lado. Dejar el nombre de Venezuela en alto y entender que Venezuela es un país de muchísimas oportunidades, y el día que todos nos pongamos de acuerdo en entender que no se trata de la viveza criolla y no se trata de joder al otro para yo poder hacer dinero, sino que juntos crecemos más rápido, y abrir nuestra mente, entender que es un clúster, entender cómo la comunidad europea o la comunidad judía logró salir adelante. Este país va a lograr riqueza, que es lo que queremos todos, porque cuando lo económico anda bien, a la gente se le olvida lo político. Qué bonito, pues. Nos lo llevamos por Miraflores. Qué bueno, Aldo, qué Vamos bueno. a llevarnos por Miraflores, pues, aprobado. Pues. Aldo, este tema contigo creo que va a tener continuidad en otro programa, Sí. porque tenemos demasiadas cosas que hablar. Y Ay, hoy, nos falta mucha plata por hacer. escúcheme, Pa' Cárdenas. hay algo muy importante aquí.
a este servidor se le acaba de ocurrir una idea con Aldo. Ya empezó la mente maestra. Que es importante, sí, porque yo No tengo plata. Yo a Aldo lo conozco hace algún tiempo por referencia de muchos amigos, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo, de saber qué piensa y todo ese tipo de cosas. De verdad que es bastante preparado en lo que hace y en el tema a diario de lo que pasa en el mundo y en nuestra ciudad. Creo que con esos temas, con la persona que yo los hablo, con el ingeniero, por eso está aquí. El ingeniero se prepara muy bien también. Es que el ingeniero está más preparado con cruzado. De gallina, con costilla y corroncho. Aldo, gracias por venir, gracias por estar con nosotros, muchachos. Gracias por Aldo. acompañarnos y bueno, en otra oportunidad vamos a tener otra conversación. Seguimos facturando. Nos fuimos.